tema de la muerte en un proceso hospitalario para cualquier ser humano sigue siendo un asunto extremadamente pavoroso. ¿Qué lleva a tomar la determinación de una persona a quererse aplicar la eutanasia? Mira, es más un asunto emocional y está permeado por todo el sufrimiento físico y emocional que el paciente especialmente padece durante un proceso de enfermedad, especialmente cuando hablamos de enfermedades oncológicas. Para mí es un placer tenerte aquí, Diana, una persona tan interesante, con unos conocimientos tan elevados clínicamente, donde vamos a poder abarcar un poquito el tema de qué hay después de la muerte, porque sé que te han tocado muchos casos. Para nosotros es un honor tener personas que de verdad estén realmente calificadas en este programa. ¿Cuánto llevas en el área de la salud? Yo en el área de la salud llevo 24 años y como psicóloga clínica 12 años. ¿Qué tienes para contarnos? ¿Qué es la psicología para ti? ¿Por qué te enamoraste de la psicología? A mí la psicología me apasiona, digamos que vibro con ella, porque es entender ese mundo mental, pero también entender que como seres humanos somos integrales y que en el campo de la salud no podemos segmentar el ser humano en solo una patología. Entender ese enfoque biopsicosocial, familiar, yo incluso le pongo el espiritual, es para mí supremamente apasionante poder abordarlo desde la psicología para poder entender el comportamiento humano. ¿Qué es lo más común en una consulta de psicología, Diana? Pues en una clínica, Andrea, realmente se ve de todo. Pero si tú me dices lo que más vemos, te puedo enunciar depresión, ansiedad, vemos código dorado que es suicidio, vemos todos los procesos de duelos, desde duelo por muerte, duelos funcionales, duelos por pérdidas corporales, duelos por rupturas sentimentales. O sea, hay de todo un poquito. De todo un poquito. Bueno, yo quiero que me cuentes un poquito cómo se toma desde la parte psicológica el tema de la muerte. El tema de la muerte en un proceso hospitalario para cualquier ser humano sigue siendo un asunto extremadamente pavoroso. De hecho, llegar a una institución de salud ya para ese ser humano está movilizando un sinnúmero de aspectos emocionales, pero lo más importante para ellos es esa confrontación que tienen con la proximidad con la muerte, independiente cuál fuera la patología por la que llegan, ¿cierto? Entonces, ingresar a un servicio de urgencias ya de entrada está haciendo esa confrontación. ¿Voy a salir? ¿No voy a salir? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a curar? Miedos. Muchos temores, demasiados, ¿cierto? ¿Y la familia cómo es el acompañamiento con una persona que está de pronto en sus últimos días? Hay diferentes tipos de familia y hay diferencias en todos los vínculos. ¿Qué tenemos que tener ahí presente? Que las dinámicas familiares, Andrea, han cambiado mucho. Y ahora en estos escenarios hospitalarios vemos no unas familias muy numerosas, sino que son familias más bien con números de personas muy reducidas que brindan ese acompañamiento. ¿Cómo es el acompañamiento que ellos hacen? Pues es un acompañamiento en el cual, se segmenta o se fractura un poco porque todos tienen unos roles que asumir, entonces hay familias que no pueden estar muy pendientes de su ser querido, ¿sí? O sea que hay pacientes muy solos. Hay pacientes que se pueden quedar muy solos porque o tienen un único cuidador, ese cuidador debe proveer a ese paciente y si hay otras personas que dependen económicamente de ese cuidador, pues obviamente no pueden estar todo el tiempo ahí, ¿cierto? O el cuidador no puede estar todo el tiempo ahí. Se trata es como uno de sensibilizar a ese cuidador, a esa familia, de que se brinden unos tiempos de acompañamiento óptimos, entendiendo que el final de la vida es el único momento que ese paciente tiene para hacer un proceso de transición que sea muy tranquilo, en donde no tiene las suficientes fuerzas vitales para poder muchas veces manifestar sus deseos y que la persona o esos cuidadores o acompañantes o dolientes puedan también hacer sus últimos cierres con ese paciente.
¿En todos los casos hay duelos que de pronto se adelantan antes de la muerte o hay duelos solamente después de la muerte? No, hay duelos antes de la muerte y son esos duelos anticipados que empezamos a trabajar con ese paciente que entra en el sector salud, lo llamamos código lila. Y es el paciente que entra en un proceso de final de vida que puede estar aproximadamente entre 24 a 48 horas. Es un paciente con signos y síntomas de muerte inminente, ¿cierto? Allí es donde tenemos como nuestro foco, y no solamente en el paciente, sino en la familia, ¿cierto? En el paciente para darle medidas de confort físico y emocional, y a la familia para tratar de trabajar ese proceso de duelo anticipado que no alcanzamos a resolver absolutamente en el escenario clínico, pero que iniciamos para tratar de que ese binomio paciente-familia puedan hacer un proceso, digamos, más sano, tranquilo, más sano, y posteriormente continuar con un proceso ambulatorio. Dentro de todos tus paquetes, digámoslo así, como de psicología, te llegan pacientes de todas las edades, me imagino, ¿cierto? ¿La eutanasia está permitida solamente para quién? ¿Para mayores de edad? La eutanasia en Colombia es legal para pacientes menores, que tenemos una normatividad, pues ahí Colombia tiene una normatividad, y para pacientes adultos. ¿Qué pasa? Nosotros en la clínica no atendemos menores de edad, es decir, nos enfocamos en pacientes adultos y tenemos pues en la institución de salud todo el protocolo en la norma 0971 de 2021, que es la que da todas las disposiciones para las instituciones de salud, brindar pues como todo el protocolo para estos pacientes. ¿Te ha tocado algún paciente que quiera o que haya pedido la eutanasia? Sí, Andrea. He acompañado alrededor de 32 procesos de eutanasia en la institución donde yo laboro. Han sido procesos tranquilos. De cierta manera tranquilos. De cierta manera tranquilos, ¿cierto? ¿Tanto para el paciente como para la familia o solamente para el paciente? ¿Te enfocas solamente en el paciente o ahí abarcas también la familia? Hay que trabajar con los dos, tanto paciente como familia, ¿cierto? Pero realmente son procesos que nos permiten un tiempo, en algunos casos no muy largo, porque el paciente quien desea y tiene la convicción de solicitar eutanasia, empezamos a hacer un proceso de cierres vitales que sea realmente acorde a la filosofía de vida de ese paciente, pero también a las dinámicas de la familia y a esa filosofía de vida familiar. Según tu conocimiento en psicología, ¿qué lleva a tomar la determinación de una persona a quererse aplicar la eutanasia? Esa es una pregunta muy interesante, porque, mira, es más un asunto emocional, ¿sí? Y está permeado por todo el sufrimiento físico y emocional que el paciente especialmente padece durante un proceso de enfermedad, especialmente cuando hablamos de enfermedades oncológicas. O sea, cáncer terminales. Exactamente, pacientes con cáncer que ya han vivido procesos de tratamiento, que definitivamente hay procesos que son refractarios, es decir, hay tratamientos, pero resulta que el tratamiento no está haciendo el efecto. O en algunos casos el cáncer hace metástasis, llega a otros órganos. O sea que ya se contamina parte de otros órganos, exactamente. Y aunque el paciente esté acompañado por medicina del dolor y cuidado paliativo, esté recibiendo tratamiento, muchas veces ya el sufrimiento es tanto, los síntomas son tan difíciles de controlar que el paciente opta por solicitar el protocolo para eutanasia. ¿La eutanasia se lleva a cabo solamente clínicamente o tiene algo legal? Tiene algo legal, es decir, se lleva clínicamente, no hay eutanasias domiciliarias, ¿cierto? El protocolo, que es la resolución 971, da todas las disposiciones para que las IPS y las EPS tengan comités y tengan coordinadores, en el caso de las EPS, que estén pendientes de esas solicitudes de eutanasia. El ministerio realmente, y en Colombia hay una jurisprudencia bastante
bastante extensa, y muy bien delimitada para IPS y EPS. Yo pregunto algo, o sea, es algo que me ha causado a mi curiosidad. ¿La eutanasia tiene que ver algo con el ego? No, no creo que esté más ligada al ego. Yo creo que es más, por este acompañamiento que he hecho, está más ligada en todos los casos al sufrimiento extremo que está padeciendo esa persona que está viviendo un proceso de enfermedad, especialmente terminal. Algunos casos pudiéramos hablarlos desde el ego. Yo tuve, por ejemplo, una paciente que era de una póliza, le brindó todo el acompañamiento, ¿cierto? Y no pudiéramos decir, es que el sistema no le dio los medicamentos para el dolor, por ejemplo. No, era una paciente de una estructura de personalidad muy bien cimentada, que en su filosofía de vida y en su sistema de valores, ella dijo, yo no quiero padecer todo esto, yo quiero verme como estoy en este momento. Ya empezaban los síntomas pues a exacerbarse, pero no quiero que esta corporalidad empiece a sufrir unos cambios más importantes. Es como uno de los casos que he tenido. Voy a poner un nombre, porque no voy a dar nombres obviamente a los pacientes, claro. Voy a poner un nombre X. Doña Juanita lo que hizo fue hacer todo su proceso de eutanasia tal como ella lo quería. Ella, el día del protocolo de eutanasia, del procedimiento eutanásico, se vistió de blanco, se maquilló y dijo, así es como yo estaba siempre en casa, así es como yo siempre salía y así es como yo hoy quiero morir. Entonces es de blanco, muy organizada, y así recibió el procedimiento eutanásico. ¿El procedimiento de eutanasia es única y exclusivamente decisión de la persona o ahí también tiene que ver algo la familia? En lo absoluto, nada de la familia. Es solamente el paciente quien decide si quiere o no solicitar el procedimiento. La familia no tiene absolutamente injerencia en el proceso, es el paciente quien en su autonomía puede hacerlo. La familia pudiera hacerlo en el caso que el paciente haya dejado algo que se llama documento de voluntades anticipadas y que se deteriore el paciente, pierda capacidad mental, la familia pudiera presentar ese documento. Pero si el paciente está con todas sus cogniciones, toda la parte cognitiva funcional, es el paciente quien debe ratificarse hasta el final o desistir. Eso sí es bien importante, porque el protocolo de eutanasia en cualquier parte dice que el paciente puede desistir aun cuando esté a 1 minuto de la aplicación de los medicamentos, ¿cierto? Entonces eso hace que muchas veces el paciente pueda decir que no, pero te digo que en los 32 casos que he acompañado, la convicción del paciente que realmente desea el procedimiento se sostiene hasta el final. Es más, entre más rápido, mejor, dicen ellos. ¿Y te han tocado casos trágicos? No, ninguno. Hemos tratado, por lo menos en la institución de salud donde yo laboro, de humanizar el proceso. ¿Por qué humanizar? Porque es un procedimiento que puede ser bastante frío en muchos escenarios, ¿cierto? Y porque pues finalmente nuestra cultura, digámoslo así, tiene de todas maneras todavía un poco de estigma por estas personas, ¿cierto? Ahí a uno como psicólogo, ¿qué le toca? Casi que desarmarse de varios aspectos a nivel o político, religioso, social, para poder acompañar de una manera íntegra ese proceso. ¿Cómo asumen las personas esa decisión? O sea, ¿qué conflictos internos como psicóloga puedes notar en una decisión de la eutanasia? Conflictos internos, realmente quien quiere no tiene el conflicto, tiene la convicción. Solo en un caso de una paciente que la voy a llamar Doña Esperanza, una mujer muy católica, muy piadosa, estaba padeciendo un proceso de cáncer muy avanzado. Ella decía que quería solicitar el procedimiento eutanásico y en una de las intervenciones psicológicas me preguntaba qué pensaba yo que le podía decir o hacer Dios si ella se realizara el procedimiento eutanásico.
Yo le dije a doña Esperanza, mire, yo no soy teóloga, para salirme de mis sesgos, obviamente, ¿cierto? Yo no soy teóloga, pero si usted desea, respetando su libertad de credo, el capellán de la institución le puede brindar acompañamiento. Y efectivamente, el capellán acudió al día siguiente, habló con doña Esperanza, le dio obviamente todo su proceso teológico, se lo explicó cuál era como todo ese proceso en la relación con Dios. Sin embargo, al día siguiente que volví a hacer pues como el proceso de acompañamiento psicológico, me dice doña Esperanza, vea, yo quiero que sigamos con ese procedimiento. ¿Hablaste con el sacerdote? Sí. Me quedé con muchas inquietudes, cuestionamientos, pero yo creo que Dios a mí no me va a juzgar por esta decisión. Yo creo que a mí Dios me va a juzgar por las cosas buenas que yo también he hecho durante el transcurso de mi vida, y me empezó a enumerar pues todo lo que ella había hecho por muchas personas que la rodeaban, que eran cosas muy bonitas, ¿cierto? Pues que le daban a ella como esa tranquilidad. Esa fue como la única persona que he tenido que ha entrado como en conflicto con ese proceso, bueno, ese choque internamente con su religión. Entonces, bueno, saliéndonos un poquito del tema de la eutanasia, hay personas que de pronto al final de la vida, por procesos de pronto de cáncer, bueno, cualquier proceso que sea al final de la vida, te han dejado misiones, te han dejado mensajes para que entregues, o algo como que, doctora, yo quiero que después de que yo me muera pase esto. ¿Te ha tocado? Sí, bastantes, sí. Pero voy a nombrar uno de los casos. Es muy bonito, para mí es muy satisfactorio recibir como, yo lo llamo secretos puestos en la palabra en algunos casos de algunos pacientes. Yo recuerdo mucho el caso de doña Sor, lo voy a llamar para este momento doña Sor. Doña Sor fue una paciente que ingresó a la clínica con un proceso de una enfermedad, de una patología cardíaca bastante compleja, y necesitaba cirugía de corazón abierto. La hija de doña Sor estaba en otro país, estaba en Houston. Doña Sor tenía 2 sobrinas, ella me compartió pues parte dentro de la intervención de toda su biografía de vida, cómo fue su relacionamiento. En una de las intervenciones, la hija de doña Sor llamó y le dijo, estoy acá con la psicóloga, no te imaginas, mira, le he contado cosas que yo no le había contado absolutamente a nadie, me he sentido un poco más tranquila, y empezó pues como a relatarle a la hija. Como la hija no estaba acá, pues digamos que antes de la cirugía habíamos quedado con el contacto de la hija por si algo sucedía. Ella solo tenía familiares un poco más bien lejanos. El día de la cirugía de doña Sor, que fue un lunes, ella se fue para todo ese proceso quirúrgico que es bastante largo, pasó a la unidad de cuidados intensivos, pero no despertaba. Algunos pacientes se quedan intubados, es decir, con tubos por boca y con algunos dispositivos, mientras van, digamos, despertando del curso de su proceso. De su proceso, Cada sí. uno tiene un proceso único. El día jueves ya doña Sor había despertado. Cuando yo fui a saludarla, ella me dijo, qué bueno que está acá. Yo le dije, doña Sor, ¿usted me reconoce? ¿Sabe quién soy yo? Sí, claro, Diana, la psicóloga. Ay, pero qué bueno, doña Sor, mire, ya está despertando, ¿cómo se siente? Y ella en este momento me dice, me voy a morir. Yo la miré y yo le dije, pero si ya despertó, mire que ya le están empezando a retirar todos los dispositivos que tiene. Ella había quedado disfónica por el tubo orotraqueal que tenía. El día viernes la pudieron sentar en una silla reclinomática que hay en las unidades de cuidados intensivos. Y llamamos a su hija desde mi celular, porque a ella no la dejaban tener el celular en la unidad de cuidados intensivos. Cuando la llamamos, yo le dije, ¿quieres hablar con tu hija? Y me dijo,
dígale que deje volar a las niñas, porque ella no podía hablar muy fuerte. Me dijo que yo le dijera a su hija. La hija viajaba el domingo, o sea, les estoy hablando que eso fue un viernes, la hija viajaba de Houston el domingo. Yo le dije, pero tranquila, su hija ya viene el domingo, ese día habla con ella. Le dije a la hija, no te preocupes, la mamá te tiene que decir algo, pero ya como estás próxima a viajar, el domingo lo hablan. Sor me seguía insistiendo que ella se iba a morir. Desde que iniciamos el proceso de acompañamiento psicológico, el deseo de ella era realmente morirse. Ella no quería vivir. Ese viernes se quedó en la unidad de cuidados intensivos, yo no trabajaba ni sábado ni domingo, y el día domingo la hija viajaba de Houston a las 6 de la mañana, y el día domingo a las 6 de la mañana falleció doña Sor. O sea que no pudo encontrarse con su hija. No pudo encontrarse con su hija y me dejó a mí ese mensaje. La hija me escribió el domingo, me dijo, me acaban de llamar, ya voy viajando, me acaban de llamar, mi mamá falleció. Después nos pudimos reunir esa semana, hablamos y le pude entregar el mensaje. Yo no comprendía que era que dejara volar a las hijas, a las sobrinas, a las nietas pues, de doña Sor, pero ella sí lo entendió. Bueno, de todas maneras todos los mensajes son muy importantes en cualquier posición que haya en la vida. Yo creo que el acompañamiento psicológico hace mucha falta. Yo te voy a hacer una pregunta más bien personal. Diana, según tu criterio religioso y tu criterio clínico, ¿cómo defines la eutanasia? Yo creo que ahí es una pregunta bastante compleja, pero lo voy a definir desde mi contexto psicológico y muy personal, porque realmente creería que es más personal, Andrea, porque como te digo, para poder brindar un acompañamiento integral al paciente y a la familia, yo me he sustraído de todo escenario político, religioso, sí, claro, para poder, como te digo, acompañar. Y todas las personas, me imagino, todos los pacientes tienen un criterio diferente o concepto diferente de la religión, de las culturas. Yo creo que no es lo mismo solicitar una eutanasia en Medellín a solicitarla de pronto en la costa, gente de otro país. Exactamente, el sistema cultural influye mucho. ¿Qué me ha llamado la atención? Y ya te voy a dar respuesta a la pregunta que me hiciste, y es que cuando hay un proceso de eutanasia, esa espiritualidad se vuelve muy hermética para el paciente, y esa espiritualidad la vive de una manera muy, pero muy trascendente tal vez para él, poco da a conocer en la entrevista o en la intervención psicológica. Uno trata de irlos no enlazando. Hablan mucho de su vida espiritual. No hablan mucho, la hacen de una manera muy silenciosa para ellos. Es posible que esa confrontación también con la religión o con el Dios que tenga cada uno lo lleve como a eso. Entonces, desde la religión, yo pienso que finalmente Dios da la vida, Dios la quita, pero hay procesos que me ha tocado acompañar de un sufrimiento extremo que realmente uno dice y piensa psicológicamente para esta persona es intolerable. Hay personas que afrontan procesos de cáncer pacientes que tienen cáncer en cabeza o cuello, y son procesos muy mutilantes. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿tú cómo lo ves? O sea, desde la parte psicológica, ¿cómo ves la eutanasia? Dejando atrás o dejando a un ladito el proceso clínico como tal. Desde la parte psicológica, pienso que está muy ligado también a la estructura de personalidad de pacientes. Pienso que hay pacientes dentro de ese acompañamiento pues que igual he hecho, que dentro de su sistema de valores, dentro de todo lo que ha sido su congruencia con la vida, tienen ya cerrado todo, o que han vivido una vida de una metodología muy clara, muy definida, que definitivamente ya no quieren absolutamente continuar con el proceso de dolor o de sufrimiento, pero dejan su espiritualidad hacia un ladito. Entonces, Andrea, en ese orden, psicológicamente son pacientes que realmente tienen una filosofía de vida muy clara y que tuvieron una vida extremadamente organizada
con una toma de decisiones en todo su proceso y en toda su vida. O sea, la llevan clara, la llevan y firmes hasta el final. Otra pregunta que me surge, ¿cómo quedan las familias? ¿Más tranquilas cuando hay una eutanasia o menos tranquilas cuando es una muerte natural, por decir algún infarto, que no salgan de una cirugía, que tengan otro proceso de cáncer y que no quieran tener este proceso? ¿Cómo ves las familias? Igual las familias siempre van a quedar en un proceso de duelo, ¿cierto? Sí, obvio. Pero quedan, con los pacientes que han solicitado el procedimiento eutanásico, las familias quedan más tranquilas. Creería porque el paciente fue quien tomó la decisión de partir, porque ha sido enfático, porque les ratifica, en algunos casos les dice entienda mi decisión, aspecto que la familia apoya y acompaña para no juzgar y no enjuiciar a ese paciente. Pero la familia queda más tranquila, porque es como haber cumplido y acompañado la autonomía y la decisión de ese paciente. Que si bien hay un duelo, sí, pero la familia queda muy, muy tranquila y lo que me he encontrado, quedan muy agradecida con la institución y con el equipo que acompañó el procedimiento eutanásico, que es como muy sorprendente. ¿Quién hace la eutanasia? ¿Un médico, una enfermera, varios? ¿Cómo es ese proceso? El procedimiento eutanásico lo hace un médico. ¿Quién está en la habitación con el paciente? Está el médico, el personal de enfermería y psicología. Se puede que la persona o las personas que el paciente haya definido para que estén en el procedimiento pueden ingresar, si esa persona, si ese familiar desea hacerlo, ¿cierto? Porque es igual, es estar ahí en cercanía con ese proceso que puede tardarse, el procedimiento dura alrededor de 10 minutos. Una pregunta como suelta, ¿nunca ha estado un cura, el capellán de la clínica donde tú trabajas, nunca ha estado al pie de una persona? Nunca. Nunca lo comparte. Nunca, no sé si porque finalmente no han coincidido los tiempos, el paciente nunca lo ha solicitado. Es como cuestión personal. Sí, okay. Pienso que es como muy personalísima y sí. Creo que, vuelvo y digo, puede ser un referente para ese paciente de la cercanía también con Dios y un poco en algunos casos, habrá quien siente un poco de culpa por la decisión. Diana, te quiero preguntar algo. Las personas que van a tener este proceso o que piden este proceso, ¿saben qué hay más allá de la muerte? ¿O se apegan a alguna figura religiosa? ¿O te hablan de Dios o de Jesús o de la Virgen o del ángel de la guarda? ¿Alguna persona te ha formulado esa pregunta? Mira, Andrea, no, esa es la gran incertidumbre y creería yo el miedo pavoroso de todos, y es no saber hacia dónde van después de morir. Creo que nuestro sistema espiritual en esa parte es muy deficiente, porque nadie está aferrado ni tiene una creencia clara frente al proceso. Y quiero compartirte que espiritualmente, en los estudios que he hecho y científicamente, sabemos que sí existe una parte, una figura que nos acompaña desde el día que nacemos hasta el día que morimos y nos entrega al Dios que quieras, y es el ángel de la guarda. Y pocas personas en ese transitar por el proceso de enfermedad y su transición a la muerte tienen en cuenta eso. Y es en algunos casos lo que trato desde la espiritualidad, de llevarlos a conectar con ese ángel de la guarda que todos tenemos. Me parece eso súper importante, más que todo en el tema mío, que soy angeóloga y sé exactamente de lo que me estás hablando. Yo creo que la persona, cualquier persona, digámoslo así, cualquier persona tiene la capacidad de investigar un poquito qué hay más allá de la muerte, quién nos va a acompañar, por qué pasos vamos a pasar, por dónde nos toca dirigirnos, y toda la trayectoria que hay desde la muerte hasta de pronto una salvación del alma. Pero muchas personas no saben realmente a qué se van a someter después de la muerte. Eso es lo que más terror genera. Si todos entendiéramos ese proceso y tuviéramos parte de esa convicción,
creería que ese transitar fuera más tranquilo y más fácil. Más fácil. Y más fácil. Y no nos daría tanto temor. Y la invitación que dejamos o dejo yo aquí es esa. Venga, todas las familias tendríamos que, cuando estamos acompañando a un paciente al final de la vida, porque a todos nos va a tocar, o todos vamos a pasar por allí, deberíamos explorar y avanzar la espiritualidad desde el enfoque que lo quieran ver, pero saber un poco cómo es ese trascender para tener menos temores y una muerte más tranquila. Bonito el mensaje, bonita la invitación y sobre todo eso es como un autoconocerse espiritualmente, porque yo creo que más que todo las personas no conocen su espiritualidad, simplemente estamos ligados a una religión, cualquiera que sea, y nos dejamos llevar por lo que oímos, por lo que vemos o por lo que pocamente sabemos. Y la otra invitación, Andrea, yo creo que también muy importante, es vivir el día a día como si fuera el último, con la congruencia y la convicción absoluta de cómo estás haciendo, cómo es tu actuar con tu entorno, sin tener pendientes ni espirituales, ni materiales, ni asuntos supremamente complejos por resolver, que los vamos a tener porque esa es nuestra cotidianidad, pero tratar de tener el día a día todo muy, pero muy organizado. Esa es la otra invitación, porque eso genera menos intranquilidad en todos los procesos de la misma vida y psicológicamente, sí, y psicológicamente nos ayuda absolutamente a transitar de un modo obviamente más sano. Entonces esa es como la otra invitación. También que no todos somos, todos somos iguales ante la muerte, todos vamos a morir, pero no todos lo somos ante las condiciones o el proceso de muerte, ni lo afrontamos de la misma manera. ¿Qué pasa? Uno también encuentra mucho, es que yo no le tengo miedo a la muerte, y en verdad, ¿cierto? Pues si uno se va ya, puede que no le tenga miedo, salvo que tenga todas sus cositas organizadas, sus asuntos psicológicos, psíquicos, materiales, todo organizado, ¿cierto? Pero a lo que las personas sí le temen mucho es al proceso de la muerte. ¿Cómo es ese proceso? Voy a morir. El cómo. ¿Qué tengo que recorrer que me va a generar mucho sufrimiento? Y como no tienen, digámoslo bases, así, un anclaje espiritual, sí, entonces les es mucho más complejo lidiar con la incertidumbre, más el sufrimiento que acarrea un proceso de enfermedad. Diana, ¿ustedes tienen que ver algo con la religión en el momento de practicar una eutanasia? O sea, ¿les ha tocado procesos de pronto de personas evangélicas, de pronto de personas cristianas, o solamente católicos o ateos, o qué? Contame sobre eso. Hemos tenido de todo, ¿cierto? Pero respetamos mucho eso y desde la intervención psicológica más, ¿cierto? Entonces uno deja abierta como la puerta, es ¿qué quieres de dentro del proceso espiritual? Yo quiero, vean, yo soy pentecostés, yo me quiero bautizar. ¿Y cómo es el bautizo? Ellos tienen tal vez un ritual distinto, entonces se trata antes de proceder con el procedimiento eutanásico, un día, 2 días antes, de llevarle como al escenario hospitalario, ¿cierto? Ese ritual para que esta persona espiritualmente lo haga, esté tranquilo, haga sus cierres. Para nosotros eso es un cierre vital. Así como hemos tenido personas que están esperando un hijo que viaje. En psicología, para poder partir, en psicología lo llamamos el síndrome del hijo de Bilbao. Y son en algunos casos, no siempre por eutanasia, son personitas que están al final de la vida y su proceso es un poco más complejo. Le pregunta uno a la familia, ¿usted qué piensa que pronto le está faltando a su ser querido para estar más tranquilo, tener un proceso más corto? Nada, y empieza uno como a explorar, nada. De repente dice, o pregunta uno, ¿ya vinieron todos? Falta un hijo. ¿Dónde está ese hijo? Tuve un paciente, por ejemplo. El hijo estaba en Pereira.
puede venir. Pues él viene saliendo hoy de Pereira, debe llegar hoy a las 10 de la noche. Y no lo podían esperar, porque ya estaba programado, ¿o qué? No, este no era de eutanasia, este era de final de vida, este sí era de final de vida, pero si fuera de eutanasia lo tendríamos pues que esperar, pero este era de final de vida, el paciente estaba pues ya muy enfermito y pues el hijo viajó, llegó ese día a eso de las 10 de la noche y el paciente falleció a las 11 más o menos. O sea, como decimos en ciertas culturas, lo estaba esperando. Estaba esperando el hijo. Y se llama es el síndrome del hijo de Bilbao, en psicología, y existe. Bueno, una pregunta como más, digámoslo, amarillista, y de parte mía, porque es una pregunta más bien personal, y sé que todos también tendrán curiosidad por lo mismo. Las personas cuando les están aplicando la eutanasia, ¿lloran o se van tranquilas? Ellos inicialmente están conscientes. Algunos lloran, otros no. Ellos entran como en un proceso de sedación. Así es. Primero pasan por un proceso de sedación y luego pues se aplica todo un protocolo de medicamentos que son los que generan pues ya como la parada cardíaca. Bueno, muy bien. Yo creo que este tema nos queda demasiado claro. Es un tema demasiado interesante, un tema que creo que todo el mundo quisiera saber un poquitico más por la curiosidad, por lo que de pronto en algún momento de la vida nos veamos involucrados en una circunstancia como esta. Muchísimas gracias por habernos revelado tantas cosas y tanta información a nivel psicológico como a nivel personal. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y claro que sí, en lo que pueda transmitir un poco desde la experiencia, con mucho gusto.